en juicios, en peritajes. Sigue vigente esta industria del juicio laboral. Con la industria del juicio. Que se evite la judicialización. Un mecanismo judicial. Existe una industria del juicio. De la industria del juicio laboral. De la industria del juicio. Sobre el tema de la judicialización. Con la industria del juicio. Fueron 80.000 juicios laborales. 60.758 juicios. Juicios laborales. Bueno, llegamos así al cuarto y último capítulo de esta saga en ocasión de las 3 décadas, sí, 30 años ininterrumpidos, de aseguradoras de riesgos del trabajo. El tema que da cierre a este ciclo es una pregunta absolutamente remanida, recurrente, desde hace precisamente 3 décadas y más aún. La industria del juicio. Veamos en un repaso apretado a lo largo de 3 décadas qué decían los actores que querían impulsar el sistema de riesgos del trabajo. Adelante. De cada 100 pesos que el empresario desembolsa por una indemnización de accidente, solamente 40 o 50 llegan al bolsillo del trabajador, el resto se va perdiendo en juicios, en peritajes, etc. Cuando el presidente de Menem dice que el problema del desempleo es porque sigue vigente esta industria del juicio laboral. Las demandas por daño civil por accidentes o enfermedades en el trabajo están a la orden del día en el fuero laboral. Y médicos que se confabulan para llevar adelante un fraude de escala. Terminar, entre otras cosas, con la industria del juicio. Quiero rescatar el objeto que hay atrás de él, y es que se evite la judicialización. Porque acá se armó todo un mecanismo judicial en donde se iba un montón de dinero que una gran parte no le iba al trabajador, sino a terceros. ¿Hay una industria, cree usted? Sí, estoy convencido que existe una industria del juicio. Terminar con la mafia de la industria del juicio laboral. De la industria del juicio. Eso es algo que hay que erradicar en Argentina porque destruye el trabajo de la gente, destruye a las pymes, destruye a las industrias. Es intolerable. Esto empieza desde el año 2004, desde Valle Castillo, la industria del juicio. Hoy llega a 300.000 juicios. Cuando el presidente habla sobre el tema de la judicialización y el conflicto de la industria del juicio. Terminar con la industria del juicio. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el año pasado se iniciaron 80.000 juicios laborales por accidentes de trabajo. Hay, según informa la UAR, 60.758 juicios por accidentes de trabajo. Esta sociedad no puede tener la cantidad de juicios laborales que está teniendo. Antes de analizar en profundidad el tema y estas aseveraciones en base a números que tenemos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se vinieron viendo a lo largo de los 3 capítulos anteriores, hacemos una salvedad. Todo lo que en este ciclo se abordó es desde el punto de vista de la salud y seguridad de los trabajadores, es decir, en cuanto a la prevención y sobre todo reparación, como lo es este sistema, de accidentes y enfermedades profesionales, no de litigios judiciales por registración deficiente, laburo informal, trabajo en negro, como suele decirse. Aunque hay casos que realmente merecerían atenderse como este. Yo tuve que ir sacando modistas o sacándolas de mi casa y trabajando fasón, fuera, en su taller. Para que, si yo la tenía ahí adentro, de repente yo no le podía dar trabajo para qué cosa, porque yo tenía que ponerla en blanco, con todos los registros, con tutilifioqui. Bueno, pero enfoquémonos en lo nuestro. A ver, se habla de accidentología, de índices de accidente en comparativa con Chile, con España. Hagamos una comparación con los números que maneja la Organización Internacional del Trabajo. En capítulos anteriores decíamos esto. La OIT nos dice que esa relación en casos no mortales se da en una proporción de 60-40. 60% de accidentes de trabajo no mortales versus 40% de enfermedades profesionales no mortales. Ahora bien, si vamos a los números de la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo, esa proporción se achica de un 5% de enfermedades profesionales versus un 95% de accidentes de trabajo. Si vamos a los casos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo mortales, ya ahí la relación se achica irrisoriamente aún más. Mientras la OIT nos dice que en el mundo, de las casi 3 millones de muertes anuales por causas del trabajo, más de un 80% se deben a enfermedades profesionales, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dice que los fallecimientos por enfermedades profesionales apenas se encuentran alrededor de un 1%. De hecho, el promedio de muertes registradas por enfermedades profesionales, promedio de los últimos 20 años, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, arroja solo 4 casos por año. Ahora, grandes actores de este sistema, protagonistas a lo largo de 3 décadas, decían que la relación entre litigios judiciales por accidentes de trabajo y cuestiones relacionadas con la salud y seguridad versus problemas en la registración y trabajo en negro era más o menos... En la justicia de Buenos Aires, el 70% de riesgos de trabajo, el 30% por despidos o empleo no registrado. Más o menos esa es razonable la diferencia entre uno y otro. Bueno, entonces es fácil. Nosotros tenemos los números de accidentes y enfermedades profesionales salidos de la Organización Internacional del Trabajo. Y por otro lado tenemos los números de los guarismos registrados en la Argentina a través de las ART por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces es fácil. Hagamos una regla de 3 simple, tan sencillo como eso, para ver en la proporción que maneja la OIT y que dice la OIT
¿cuántos serían enfermedades profesionales esperables en la Argentina? Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el promedio anual es de 22.600 enfermedades para el periodo 2013-2025. Según la OIT, llevado a sus números, esto daría 180.800 enfermedades anuales. Es decir, hay un déficit de más de 150.000 registros de enfermedades profesionales. Es un número asombroso, ¿no? Entonces, ¿son muchos o son realmente pocos los procesos judiciales abiertos por falta de respuesta del sistema en cuanto a accidentes y enfermedades profesionales? No solo eso, nosotros acerca de los rechazos que había, decíamos esto. El gráfico que quiero ilustrar es que lo que sí estamos viendo en los últimos años es que los expedientes por rechazo, el rechazo en general, tiene una tendencia hacia crecimiento porcentual y nominal, y este crecimiento se da a expensas principalmente de la contingencia de enfermedad profesional. Aproximadamente el 80% de los casos es de enfermedades profesionales, así que estamos viendo un crecimiento muy importante de estos trámites y en algunas jurisdicciones está compitiendo cabeza a cabeza con muchos de los otros trámites y son un peso muy importante, muy relevante. Y en cuanto a lo que es registro de enfermedades profesionales, decíamos que solo 3 se llevaban ¿cuánto? De las pocas enfermedades profesionales reconocidas, solo 3 agentes de riesgo de los más de 250 existentes se llevan por sobre el 80% de los casos registrados. Ruido, sobrecarga de uso de la voz y movimientos repetitivos de extremidades superiores. Del resto, ni noticias. También decíamos en otro capítulo que el porcentaje de enfermedades profesionales reconocidas, de las pocas que hay reconocidas, estaban siendo detectadas. ¿Por qué porcentaje de exámenes periódicos obligatorios del RT? Mientras solo el 16% de las enfermedades profesionales reconocidas son detectadas a través de esos exámenes periódicos, obligación de las ART, las 2/3 partes de las enfermedades profesionales registradas están siendo detectadas en el hospital público, la obra social, la sala de primeros auxilios, centros de atenciones primarias o aquellos que tienen la suerte de tener medicina prepaga. Entonces lo que estamos viendo es que es un sistema que a todas luces no da respuesta, o deberíamos hablar de una industria del juicio o más bien de una industria del subregistro. Pensémoslo. Entre tanto, se cumplen 30 años de existencia de este andamiaje financiero que maneja más de medio punto del Producto Bruto Interno de la Argentina por año, en donde se mercantilizó la salud y seguridad de los trabajadores. Todo esto lo hemos dicho en base a números de la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Resta preguntarnos, como corolario, 3 décadas de aseguramiento de la salud y seguridad de los trabajadores. ¿Qué se festeja? ¿Prevención o lucro?